¿Qué podemos hacer los creyentes en el Señor Jesucristo cuando estamos pasando por problemas, cuando nos sentimos frustrados, cuando hay depresión? ¿Qué podemos hacer en ese caso? Hermana y hermano, quiero hablarte acerca de el recurso que tenemos en el Señor Jesucristo como nuestro gran sumo sacerdote. He escuchado a algunos hermanos que cuando sienten tristeza, depresión, frustración, etcétera, a veces hablan con otro hermano en Cristo y en vez de recibir consuelo y ayuda, lo que hacen es recibir a veces hasta un regaño, diciéndole, bueno, es que tú no tienes fe, no confías en el Señor. Pero recuerda algo, estos problemas son reales y nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Es más, el Señor Jesucristo, como el gran sumo sacerdote, es la respuesta a eso que nosotros necesitamos. No solamente el Señor Jesucristo en una forma general, sino como sumo sacerdote. ¿Quién era un sumo sacerdote? Bueno, la idea viene del Antiguo Testamento, cuando Aarón fue escogido para ser sumo sacerdote en el tabernáculo, cuando fue primero construido allí en el desierto, en el camino a la tierra prometida. ¿Se han preguntado por qué Aarón fue escogido para ser el sumo sacerdote y no Moisés? Porque Moisés fue el que vio la zarza ardiendo. Moisés fue el que recibió los 10 mandamientos. Moisés fue el que tuvo ese gran privilegio de poder conversar con Dios cara a cara. Pero Moisés no fue el sumo sacerdote. La respuesta es muy simple. Moisés creció en el palacio de Egipto como hijo de la hija de Faraón o miembro de la familia real. Él nunca supo los sufrimientos de los hijos de Israel como esclavos. Aarón sí. Aarón creció en medio de la esclavitud. Él sufrió igual que todos sus hermanos y por lo tanto podía compadecerse de ellos. Y por lo tanto él tenía que ser el sumo sacerdote, no Moisés. El Señor Jesucristo, para poder ser nuestro sumo sacerdote, se hizo hombre. Es decir, el Verbo eterno, Dios eterno, se hizo hombre en la persona de Jesucristo para poder así experimentar los sufrimientos relacionados con la humanidad para poder ser nuestro sumo sacerdote. El sumo sacerdote tenía que entrar a la presencia de Dios una sola vez al año, el día de la expiación, y tenía que hacerlo llevando su propio sacrificio. Pero Jesucristo entró al lugar santísimo real, que es el cielo mismo, como leemos en Hebreos capítulo 9, y lo hizo no con sacrificio ajeno, y no por un sacrificio para sus pecados, sino por un eterno sacrificio, el sacrificio de sí mismo. El sacrificio que puso fin a todos los sacrificios, la muerte del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. El velo del templo se rasgó por completo, diciendo Dios desde el cielo, ya no hace falta otro sumo sacerdote que venga por este velo. El velo ha sido abierto porque Jesucristo con su muerte en la cruz lo ha cumplido. Entonces, querida hermana y hermano, cuando pasamos por ese momento de problemas y depresión, que yo he estado allí también, tenemos que recordar estas palabras de Hebreos capítulo 4, versículo 16. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire, esto acá tiene una doble negación que implica una afirmación fuerte. Vamos a leer este versículo así, en vez de leer los negativos, leerlos de una forma positiva. Dice, porque sí tenemos un sumo sacerdote que sí puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Tentado quiere decir acá que él experimentó los sufrimientos, las pruebas, fue probado en todo, que nosotros, en la misma manera que nosotros sentimos como seres humanos. Se ha puesto a pensar que cuando el Señor Jesucristo, aún siendo Dios y no teniendo pecado, en su vida en este mundo experimentó en su propio cuerpo todo lo que implica ser un ser humano. Él tuvo hambre, él tuvo sed, tuvo cansancio, se quedó dormido en el bote, sufrió físicamente, de forma real, todo lo que implica la cruz, antes los latigazos, etcétera, y durante su tiempo que estuvo en agonía allá en la cruz. Pero mucho más que eso. Leemos en la palabra de Dios del Señor Jesucristo sintiendo lo que era la frustración. Una vez sus discípulos no pudieron ayudar a alguien que su hijo tenía un espíritu inmundo. Y el Señor, cuando se acercó al Padre y le dijo, tus discípulos no me han podido ayudar y te lo he traído a ti.
Eso está registrado en Mateo. Y el Señor, cuando lo vio de esa manera, le dijo a él: ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Sienten la frustración del Señor en ese momento. Piensen cuando él se iba acercando a Jerusalén por última vez y dice: y al ver la ciudad lloró sobre ella y dijo: ¿cuántas veces he querido juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas y apedreas a los que te son enviados. El Señor supo lo que era la frustración. El Señor supo también lo que era tristeza por la muerte de un ser querido. Él fue allí a Betania y llegó a la tumba de Lázaro. Vio a los judíos llorando. Eso está aquí en Juan capítulo 11. Vio a los judíos llorando, Marta y María llorando. Él estaba a punto de resucitar a Lázaro y traerlo a la vida. Pero sin embargo, el versículo más corto de la Biblia, en nuestra Biblia en español, Jesús lloró. Dice que se estremeció su espíritu y se conmovió y él lloró. Él lloró. Tristeza por la muerte de un ser querido, su amigo Lázaro, como se le llama en el capítulo 11 también. Y podemos ver así el Señor siendo falsamente acusado, el Señor siendo abandonado por aquellos que le amaban, el Señor siendo dejado solo, rechazado por aquellos a quienes había querido ayudar. Hermana y hermano, otra vez lo digo, todos los sufrimientos relacionados con ser un ser humano, nuestro gran sumo sacerdote los ha sufrido. Así como cuando Aarón entraba al tabernáculo en el día de la expiación para ir al lugar santísimo y los hijos de Israel podían verlo y decir: Aarón es uno de nosotros. Él ha sufrido como nosotros sufrimos. Él entiende nuestros problemas. Él entiende lo que hemos pasado y por lo tanto nos puede representar allí en el lugar santísimo. Así, de la misma manera, nosotros sabemos que el que entró al cielo y se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, una obra perfecta, acabada, lo que un sumo sacerdote nunca podía hacer, sentarse en el lugar santísimo. El Señor Jesucristo lo hizo. Y allí sentado está el sacerdote fiel. Su obra terminada ya, Él intercede siempre allá por los que creen en Él. Un himno muy hermoso que tenemos en nuestro himnario. El Señor Jesucristo, querida hermana, querido hermano, allí en su trono, Él entiende tu sufrimiento. Cuando ve tus lágrimas, cuando ve tu sufrimiento, cuando ve tu frustración, cuando ve que estás siendo acusado falsamente, Él puede decirte: yo entiendo tus sufrimientos, porque yo también los pasé. Él ascendió al cielo con un cuerpo humano, glorificado, el cuerpo humano en el cual Él volverá un día aquí a la tierra también. Así que podemos terminar con estas palabras otra vez. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Sí se puede compadecer. Él fue tentado en todo. Él fue probado en todas las cosas que implica la humanidad. No para ver si fallaba, sino para demostrar que Él era infalible, para probar que no podía fracasar. Era imposible que Él lo hiciera. Y dice el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Ver al Señor Jesucristo con todas tus dudas, con toda tu depresión, con toda tu tristeza, y recuerda, estás acercándote a uno que te entiende completamente porque Él mismo lo padeció. Y si hay alguien que no ha creído en Cristo como su Salvador personal todavía, y no eres salvo, no eres salva, puedes creer hoy en el Señor, entendiendo que como un pecador, Cristo en la cruz llevó tus pecados para que pudieras creer en Él, que resucitó entre los muertos, que vive, y hay un gran sumo sacerdote que hoy está dispuesto también a interceder por ti y dar el oportuno socorro.